Hola chicos, espero estén muy bien y hayan disfrutado porque hemos llegado al final de la semana en Ser Transformado y hablando de el atributo de la naturaleza de Dios, que es su poder, Dios Todopoderoso. Entonces estuvimos estudiando el libro de Éxodo capítulo 14. En el capítulo 14 vemos cómo los israelitas, hablando de contexto, están cruzando el Mar Rojo. Ok, voy a asumir que ustedes saben, pero quería compartir un poco más sobre eso. ¿Quiénes son el pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel era un pueblo o una nación, un grupo de personas que el Señor había levantado o creado eh, a través de muchas descendencias, con muchas promesas, con la meta de que fueran un ejemplo a las otras naciones. O sea, esa nación iba a ser un ejemplo para las otras naciones, porque había muchas naciones con idolatría, no conocían al Señor, incluso en sus tradiciones. Entonces, el pueblo de Israel está llamado a ser un ejemplo, una luz a las otras naciones. Entonces, en este caso, están esclavizados por Faraón en Egipto, otra nación. Entonces, el Señor está preocupado en su corazón porque su pueblo está siendo esclavizado y Él tiene un plan. Entonces, Él levanta a un líder llamado Moisés, un hombre común, con también muchos temores. eh, no tenía experiencia como líder tal vez de mucha gente. Y, y la cosa es que él levanta a Moisés para que libere al pueblo, y Moisés duda. No sé si, no es en este capítulo, pero en capítulos anteriores, el Señor se encuentra con Moisés y le dice, quiero que vayas y hables con Faraón para que libere a mi pueblo. Entonces Moisés está muy nervioso porque no quiere hacerlo. Dice, no sé ni hablar, yo tartamudeo. Y el Señor le dice, no se trata de ti, estoy parafraseando, no se trata de ti, se trata de mí. Vas conmigo, yo te acompaño. Entonces, lo único que vas a decir es que el gran yo soy me mandó. Entonces, el Señor quería sacar al pueblo de Israel. Moisés tenía lucha, pero obedeció. Y fue donde Faraón, o pasó un montón de cosas. Ustedes saben la historia de las plagas. Pero al final Faraón dijo sí y dejó ir al pueblo. Después se arrepintió de dejarlos ir y decidió perseguirles porque iban en el desierto escapando. Entonces ellos se dieron cuenta que Faraón y su ejército les estaba persiguiendo, pero se encontraron con un obstáculo, el Mar Rojo. Mucha agua para ellos representaba un obstáculo porque le venían persiguiendo y no había ningún camino. Entonces la gente le está presionando en el versículo 10, cuando se dan cuenta de que el faraón se había acercado, tuvieron miedo y presionaron a Moisés. Tuvieron miedo y lo presionaron para que hablara y clamara a Dios. Entonces Moisés comienza a clamar, ustedes pueden ver en los versículos, tal vez pidiéndole un milagro al Señor. Y el Señor le responde, es muy interesante. Entonces Jehová dijo en el versículo 15 a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Este versículo habla muchísimo acerca de la autoridad y el poder que ha dado al hombre el Señor. No sé si se fijaron, pero el Señor le dice, toma tu vara y haz algo. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Ya te he dicho, básicamente, ya te he dicho lo que tienes que hacer. Ya sabes lo que puedes hacer. Dios está asumiendo y diciéndole a Moisés, he hecho tantas cosas y no piensas que puedo hacer un milagro. Haz algo y haré un milagro. Entonces el Señor hizo un milagro. Abrió el mar rojo. Moisés obedeció, hizo algo y el Señor, por medio de su obediencia, hizo un milagro y el pueblo de Israel pasó en seco. Y cumplió lo que dijo. Entonces, hay muchas cosas que podemos aprender aquí, chicos. Primero, en el versículo 10, dice que los hijos de Israel o el pueblo de Israel tenían miedo. Hay una pregunta que tenemos que poner en práctica o evaluar en nuestra vida. ¿Cuál es mi reacción cuando tengo miedo? Mi reacción es dudar de Dios, o si realmente le conozco, voy a confiar en Él y obedecerle.
Esa es una pregunta muy, muy importante que le hice ayer en el mensaje que mandé, porque en nuestra vida no podemos ser gente que se tambalea. Y quería compartirles algo que el Señor me mostró acerca de qué es valentía, hablando de este capítulo. Tanto como el pueblo de Israel y Moisés tuvieron miedo, la verdad. ¿Qué harían ustedes si se dan cuenta que están en el desierto, en el medio de la nada, y un faraón o un rey con todo su ejército está persiguiéndoles a ustedes? ¿Qué harían? Porque yo tuviera miedo. O sea, en medio de la nada no hay refugio, hay un mar enfrente de mí, no hay salida. ¿Qué harían ustedes? Ok, aplicándolo en nuestra vida, ¿cómo se ve eso? Hay muchos retos, hablando del contexto de cada una de nuestras vidas. Hay muchos retos, pero la pregunta es: ¿qué hacemos con ellos? ¿Cuál es la reacción? ¿Confiamos en el Señor o dudamos, nos rendimos fácilmente, perdemos nuestra confianza en Él? Porque se supone que le conocemos. Entonces, si hay un momento difícil en nuestra vida, algo que nos reta acerca de cuánto conocemos del Señor, no tenemos que sentirnos mal. Es decir: Señor, parece que no te conozco lo suficiente. Enséñame más de ti, quiero conocerte más. Y cambiamos eso. Como valentía no es no tener miedo, no es la ausencia de miedo. Valentía es, aun cuando tengo miedo, puedo tomar una decisión valiente. Puedo seguir adelante. No me paralizo. El miedo no debe paralizarte. Eso viene del enemigo, porque él no quiere que avances. Nosotros tenemos que, como cristianos, como hijos de Dios, seguir adelante. No estancarse, ni siquiera ir para atrás. Entonces, chicos, yo quiero dejarles con algo en esta semana. Yo quería compartirles algo, porque hay mucho que aprender de lo que estuvimos leyendo. Pero lo importante es que siempre tratamos de repetir, y por eso hacemos lo que hacemos con Ser Transformado por la Biblia. No podemos dar a conocer o hablar a otros acerca de este atributo del Señor, o siquiera hablar del Señor, si ni siquiera lo hemos experimentado en nuestra vida. Tal vez incluso en esta semana podemos haber leído en Éxodo 14 acerca de los milagros y el poder manifestado de Dios. Pero si no lo experimentamos, no significa nada. No significa nada, es la realidad. Entonces tenemos que retarnos después de esta semana, después de ver este video, a decir: Señor, ¿cómo puedo experimentar tu poder? Porque no solo podemos hablar de milagros, hay mucho más. El Señor es infinito y eso no es broma, es una realidad. La cosa es, ¿cuándo voy a comenzar a conocerle y profundizar en Él? Porque lo que conocemos, lo que yo conozco, y tengo varios años con Él, caminando con Él, conozco poco comparado con todo que es Él. Entonces les reto a familiarizarse o relacionarse con ese Dios, que no solo sea una idea. No podemos asumir que le conocemos, porque cuando viene un momento difícil nos va a mover, nos va a retar y nos vamos a dar cuenta que no le conocemos. Nos rendimos fácilmente, mientras que si sabemos quién es Él, no nos caemos o no nos rendimos fácilmente. Bueno, chicos, espero que la lectura de esta semana les haya gustado, lo hayan disfrutado, hayan profundizado en su relación con Dios, porque cuando leemos esto, no solamente estamos leyendo y absorbiendo información, lo aplicamos en nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Es nuestro propósito. Entonces, no paremos de profundizarnos en la carta de amor que nos dejó Dios. Esto es como un mar. ¿Alguna vez han estado en un mar o en el océano? Imagínense en el océano en un bote. Por ejemplo, yo tengo mi botella de agua acá. Eso es agua. Está contenida o guardada en un pedazo de metal. Es agua en una botella. Es la misma agua que está en el océano. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Ese es un poquito de agua comparado con la tanta agua que hay en el océano.
esta semana fue un poquito comparado a lo que podemos encontrar acá. Entonces, tenemos mucho por profundizar. Entonces, hay mucho más. No se queden cortos no se queden cortos con la idea de quién es Dios o el conocimiento que tienen acerca de quién es Dios. Experimentenlo, profundicen, absorban y tomen la carne que hay en la Biblia. Entonces, sí, disfruten y fue un placer compartir esta semana. Gracias, adiós.